Lucía era una mujer joven que había aprendido a ser fuerte desde muy pequeña. A sus 28 años, trabajaba como mesera en un restaurante humilde de su barrio para poder mantener a su hija, Sofía, de tan solo 6 años. La pequeña era su razón de vivir, y cada noche, a pesar del cansancio, Lucía se esforzaba por llegar a casa con una sonrisa para abrazar a su niña y contarle cuentos antes de dormir. Su vida era dura, pero tenía esperanza. Ella soñaba con ahorrar suficiente dinero para llevar a Sofía a una buena escuela y darle un futuro mejor, lejos de las dificultades que siempre habían enfrentado. Todo parecía normal aquella tarde. Lucía estaba terminando de atender las mesas cuando un cliente inusual cruzó la puerta. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro que contrastaba con la sencillez del restaurante. Su presencia generó un murmullo entre los pocos comensales presentes. Lucía, siempre servicial, se acercó con su sonrisa habitual y le entregó el menú. «Buenas tardes, Juan Señor. ¿Qué desea ordenar?» Sin embargo, lo que parecía ser un cliente más, pronto se convirtió en el inicio de la peor pesadilla de su vida. Minutos después de que Lucía le sirviera una bebida, el hombre comenzó a convulsionar violentamente. Los gritos de los demás clientes llenaron el lugar mientras el hombre caía al suelo. ¿Qué harías si una simple acción cambiara tu vida para siempre? Comenta tu opinión y suscríbete a nuestro canal para conocer el desenlace de esta increíble historia. La llegada de la ambulancia y la policía no tardó en convertir el pequeño restaurante en una escena caótica. Lucía, todavía en shock, trataba de entender lo que había sucedido. Ella recordaba claramente haber preparado la bebida del cliente, pero no entendía cómo pudo pasar algo tan terrible. De pronto, uno de los oficiales se acercó a ella con una mirada seria y le preguntó: «¿Esta bebida fue preparada por usted?» Lucía, temblando, respondió que sí, sin imaginar lo que estaba por venir. Después de revisar la cocina, los oficiales encontraron un pequeño frasco escondido cerca de su estación de trabajo. Contenía un líquido que, según ellos, era veneno. «Esto no puede ser mío, yo no hice nada malo», suplicaba Lucía mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. A pesar de sus gritos de inocencia, fue llevada en una patrulla ante la mirada de los vecinos y clientes, que no podían creer lo que veían. El rumor de que Lucía había envenenado al hombre comenzó a correr por el barrio. Para muchos era difícil imaginar que aquella joven amable y trabajadora pudiera ser capaz de algo tan atroz, pero las pruebas parecían hablar por sí solas. Días después, el caso de Lucía se convirtió en un espectáculo mediático. Los titulares de los periódicos la llamaban la mesera envenenadora, y los programas de televisión debatían sobre su culpabilidad como si fuera un juego. Cada vez que entraba al tribunal, podía sentir las miradas de odio y desprecio clavándose en su espalda. El fiscal no tardó en construir una narrativa que parecía perfecta. Según él, Lucía había actuado movida por el resentimiento hacia los ricos. Afirmó que el cliente, con su traje caro, había sido el objetivo ideal para una mujer que odiaba su vida llena de carencias. Lucía, por otro lado, trataba de defenderse con las pocas herramientas que tenía. «Yo jamás haría algo así. Tengo una hija que me espera en casa. Por favor, entiendan que soy inocente», decía con lágrimas en los ojos. Pero su abogado defensor parecía tan inexperto que apenas lograba argumentar contra las pruebas presentadas por la fiscalía. Para Lucía, el juicio era más que una lucha por su libertad. Era una lucha por el futuro de su pequeña Sofía, quien dependía completamente de ella. El momento más devastador llegó cuando la fiscalía presentó un video de seguridad que mostraba a Lucía preparando la bebida del cliente. En el video se veía claramente cómo algo caía en el vaso mientras ella lo servía. «Esto no puede ser real. Ese video está manipulado», gritó Lucía al ver las imágenes en la sala del tribunal. Pero nadie parecía escucharla. Las pruebas eran abrumadoras y el jurado parecía decidido a creer en su culpabilidad. Mientras tanto, en casa, Sofía no dejaba de preguntar por su mamá. «¿Cuándo va a volver? La extraño mucho», decía la pequeña, mientras jugaba con uno de los dibujos que había hecho para Lucía. Las cartas y mensajes de Sofía eran lo único que mantenía a Lucía con fuerzas para seguir enfrentando aquella pesadilla. El día de la sentencia fue uno de los más oscuros en la vida de Lucía. El juez, con un tono frío e implacable,
Pronunció las palabras que le destrozaron el alma. Lucía Pérez. Se le condena a cadena perpetua por homicidio premeditado. La sala del tribunal quedó en completo silencio, excepto por los sollozos de Lucía, quien cayó al suelo, incapaz de sostenerse en pie. Mientras era escoltada fuera de la sala, la única imagen que tenía en su mente era la de Sofía. ¿Qué será de mi hija sin mí?, pensaba, mientras las cámaras capturaban cada instante de su desesperación. En las noticias describieron su reacción como la de una mujer que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos. Pero Lucía sabía que no era culpable. Los días en la prisión se convirtieron en una tortura interminable para Lucía. Cada amanecer traía consigo la realidad de que nunca volvería a casa, nunca abrazaría a Sofía y nunca tendría la oportunidad de limpiar su nombre. Las demás reclusas la miraban con desdén y murmuraban entre ellas: «Esa es la mesera que envenenó a su cliente», decían con desprecio. Lucía se sentía atrapada en un infierno del que no podía escapar. El frío de la celda se infiltraba en sus huesos. Pero lo que más dolía era la indiferencia de todos aquellos que alguna vez prometieron estar a su lado. Las cartas que enviaba a su familia no recibían respuesta, y las visitas eran inexistentes. La culpa, aunque no era suya, parecía haberla marcado como una criminal a los ojos del mundo. Pasaba las noches en vela, llorando en silencio mientras recordaba los momentos con su hija, y soñaba con el imposible: ser libre. ¿Crees que Lucía merece esta soledad y desprecio? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir esta historia llena de giros impactantes. Tu apoyo es invaluable. Después de semanas sumida en la desesperación, un día ocurrió algo inesperado. Una mujer elegante, con un porte imponente y una mirada decidida, se presentó en la prisión. Era Valeria Sandoval, una abogada de renombre que había escuchado sobre el caso de Lucía, y lo más sorprendente, creía en su inocencia. Valeria llegó con una carpeta repleta de documentos y pruebas que nadie se había tomado la molestia de revisar. «Lucía, voy a sacar a la luz la verdad», dijo con determinación. Lucía, incrédula al principio, comenzó a sentir una chispa de esperanza. Por primera vez en meses, alguien estaba dispuesto a escucharla, a luchar por ella, y sobre todo, a demostrar que su vida no debía terminar tras esas rejas. La abogada inició su investigación y pronto descubrió inconsistencias en el caso. Pero lo que realmente cambió el rumbo de todo fue la aparición de un testigo que nadie esperaba. Se trataba de Esteban, un joven ayudante de cocina que había estado presente el día del supuesto envenenamiento. Esteban confesó haber visto algo sospechoso: un hombre extraño manipulando la bebida que terminó siendo fatal. «Nunca dije nada porque tenía miedo, pero no puedo vivir con esta culpa», admitió entre lágrimas. Este testimonio no solo confirmaba que Lucía no era culpable, sino que también señalaba a un posible verdadero responsable. Con el testimonio de Esteban y las investigaciones de Valeria, salió a la luz una verdad escalofriante. El cliente envenenado no era cualquier persona. Era un empresario que estaba envuelto en negocios turbios y tenía muchos enemigos. La bebida que lo mató no era para él originalmente, sino para un socio con quien había tenido un fuerte enfrentamiento. La conspiración era mucho más grande de lo que nadie imaginaba, y Lucía, por desgracia, había sido el chivo expiatorio perfecto. La abogada presentó todas estas pruebas ante el tribunal, pero la batalla no sería fácil. Los verdaderos responsables harían todo lo posible por encubrir la verdad. El juicio de Lucía se convirtió en el centro de atención nacional. Los medios cubrían cada detalle, mientras la opinión pública se dividía. ¿Era Lucía una víctima o una asesina? En el estrado, Esteban relató lo que había visto, mientras Valeria presentaba pruebas contundentes de la conspiración. Las palabras resonaban en el tribunal como un eco de justicia que intentaba abrirse paso entre las sombras. Lucía, con lágrimas en los ojos, veía como poco a poco la verdad salía a la luz. Pero la defensa del otro lado no se quedaría atrás. Tratarían de desacreditar a los testigos y sembrar dudas en el jurado. El día del veredicto llegó y el país entero contenía el aliento. Lucía, con las manos temblorosas, se aferraba a la esperanza de que todo terminaría pronto. El juez, después de horas de deliberación, anunció su decisión.
Lucía Morales es declarada inocente. La sala estalló en gritos de júbilo y lágrimas de emoción. Lucía cayó de rodillas, abrumada por la emoción, mientras Valeria la abrazaba. Pero aunque había recuperado su libertad, las cicatrices de la injusticia y el tiempo perdido jamás desaparecerían por completo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Lucía? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias conmovedoras como esta. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a más personas. Libre por fin, Lucía intentó reconstruir su vida. Sin embargo, la sociedad no olvida fácilmente, y muchos seguían mirándola con desconfianza. Fue gracias a Sofía, su pequeña hija, que encontró la fuerza para seguir adelante. Cada sonrisa de Sofía era un recordatorio de que, pese a todo el dolor, valía la pena luchar. Valeria no solo se convirtió en su abogada, sino también en una amiga incondicional que la ayudó a encontrar trabajo y recuperar su dignidad. Pero justo cuando todo parecía mejorar, un giro inesperado puso a prueba su fortaleza una vez más. Mientras Lucía trataba de dejar el pasado atrás, un misterioso hombre apareció en su puerta con una propuesta que podría cambiar su vida para siempre. Sé quién intentó incriminarte y por qué, pero si quieres respuestas, tendrás que arriesgarlo todo de nuevo. La mirada de Lucía reflejaba una mezcla de miedo y determinación. ¿Estaba preparada para volver a enfrentar las sombras de su pasado? Si esta historia te conmovió, no te pierdas nuestro siguiente video. Joven humilde salva a la hija de un millonario en un accidente fatal, y un secreto sale a la luz. Una historia llena de giros inesperados que te mantendrá al borde de las lágrimas. Nos vemos allí.